Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo 15. Las desventuras de un Kender. Tasleof Buenervoot estaba aburrido. Como todo el mundo sabe, nada hay más peligroso que un Kender corroído por tal sensación. Bupu, Tas y Caramon estaban cenando. Era un agape presidido por el tedio. El guerrero, absorto en sus cavilaciones, no pronunció una sola palabra y permaneció inmóvil, encerrado en su mutismo, mientras devoraba sin paladearlo todo cuanto se exponía a sus ojos. La enana ni siquiera se había sentado junto a sus compañeros. Se había hecho con un cuenco y se embutía el alimento en la boca, con la rapidez que aprendiera entre los de su raza. Tras vaciar el primer recipiente agarró una salsera, la mantequilla, azúcar y nata y lo engulló todo mezclado a idéntica velocidad, antes de apoderarse de una fuente de patatas al horno y empezar a consumirlas. Cuando Tas se percató de su descontrolada avidez, se disponía a tragar un puñado de sal, siempre utilizando las manos en lugar de cubiertos. Por fortuna, el Kender la detuvo a tiempo. «Me siento mucho mejor», dijo el hombrecillo a la vez que apartaba su plato y trataba de ignorar a Bupu, que se había lanzado sobre los restos y los lamía con deleite. «¿Y tú, Caramon? ¿Cómo te encuentras? Vayamos a explorar». «¿Explorar?», exclamó el guerrero, dirigiéndole una fulminante mirada que le hizo titubear. «¿Estás loco? No atravesaría esa puerta ni aunque me esperasen al otro lado todos los tesoros de Krynn. ¿De verdad?», preguntó Tas excitado. «¿Y por qué?». «Oh, Caramon, te lo ruego, cuéntame qué hay en el exterior». «No lo sé», fue la decepcionante respuesta, «pero debe ser espantoso. No he visto centinelas». «No, y existe una buena razón para que nadie nos vigile», lo interrumpió su fornido amigo. «Sí. No han apostado guardianes no es porque confíen en nosotros, sino porque nadie en sus cabales se aventuraría en los pasadizos de la torre». «Conozco bien esa expresión que acabas de adoptar, Tasleof, y te ordeno que la borres de tu semblante. Aunque lograras salir, cosa que dudo», observó la cerrada hoja con temor, «probablemente te precipitarías en los poco acogedores brazos de un espectro o algo peor». Las pupilas de Tas se dilataron de ansiedad, si bien consiguió reprimir el comentario jubiloso que afloraba en sus labios. Tras posar la vista en sus botines para calmar aquel acceso de entusiasmo, admitió: «Creo, Caramon, que por un momento he olvidado dónde estamos». «Así es», lo reprendió el guerrero con severidad, antes de frotarse los doloridos hombros y agregó: «Estoy muy cansado, necesito dormir. Te aconsejo que tú y la pequeña Bubu, Pupu o como se llame os acostéis también». «De acuerdo. Haremos lo que tú digas, Caramon, no te inquietes». La enana Gali, saciada hasta el embotamiento, ya se había acurrucado sobre una estera extendida frente al fuego. Utilizaba como almohada un montículo de puré de patatas que no le había quedado apetito para consumir. Caramon espió al Kender con evidente recelo y este, al advertirlo, asumió la actitud más próxima a la inocencia que les es dado exhibir a los de su raza. Tanta docilidad hizo que su oponente lo señalara amenazador y lo obligase a empeñar su palabra. «Prométeme que no abandonarás esta estancia, Tasleof Buenervoot», lo conminó. «Júramelo. Por tu honor, como harías con Tani si estuviera aquí». «Lo juro por mi honor», repitió el Kender en solemne postura, «como haría con Tani si se hallara entre nosotros». «Bien, te creo», suspiró el humano y se derrumbó sobre un lecho que crujió en ostensible protesta, hundiéndose el colchón hasta el suelo bajo tan terrible peso. «Supongo que alguien vendrá a despertarnos cuando tomen una decisión», declaró con voz mortecina. «¿Estás realmente dispuesto a viajar al pasado?», lo interrogó Tas entre pensativo y nostálgico, sentado ya en su cama con la aparente intención de desabrocharse las botas. «Sí, no es ninguna hazaña», susurró Caramon somnoliento. «Durmamos todos, ha sido un día muy ajetreado. Y, gracias, amigo. Me has prestado una gran ayuda». Arrastraba las palabras, que acabaron por diluirse en un sonoro ronquido. El Kender permaneció inmóvil,
a la espera de que la respiración de Caramon se tornara rítmica y regular, lo que no tardó en suceder dado el agotamiento tanto físico como emocional del guerrero. Al contemplar aquel rostro lívido, asolado por las lágrimas y el dolor, Tas sintió el aguijón de la conciencia, pero estaba acostumbrado a acallar tales punzadas con igual celeridad que un humano se sobrepondría a una picadura de mosquito. Nunca sabrá que me he ausentado, se dijo a sí mismo mientras gateaba por el suelo junto al lecho del compañero. Además no se lo he prometido a él, sino a Tanis, que no saldría de esta cámara. Como Tanis no está aquí, mi juramento queda invalidado. Estoy seguro de que Caramon habría querido explorar los contornos de no haberle vencido el cansancio. Siguió elucubrando el hombrecillo de tal manera que, cuando pasó sigiloso junto al rechoncho cuerpecillo de Bupu, estaba ya del todo convencido de que el guerrero le había ordenado inspeccionar la zona antes de acostarse. Manipuló el picaporte con cierto reparo, temeroso de que se cumpliera la advertencia de Caramon, pero este cedió al instante. Somos huéspedes, no prisioneros, se repetía. Al menos que hubiera un espectro de guardia, nada lo detendría en su cometido. Asomó la cabeza, con suma cautela, por la hoja entreabierta y escudriñó a ambos lados del pasillo. Nada. No se veía ninguna figura, así que, tras exhalar un suspiro de desencanto, cruzó el umbral y cerró el acceso a la alcoba. El pasadizo se prolongaba a derecha e izquierda, fundiéndose en las sombras de sendos recaudos. Estaba desierto, reinaba en él un frío perturbador. En su lóbrego recorrido se dibujaban otras puertas, todas ellas cerradas a calorías y canto, y no alegraba su trazado ningún elemento decorativo, ni tapices colgados de los muros ni alfombras extendidas sobre el suelo. Ni siquiera se divisaba la luz de una antorcha, acaso porque los magos se iluminaban por otros medios cuando deambulaban después del crepúsculo. Un ventanuco situado en el extremo permitía que los rayos de Solinari, la luna de plata, se filtrasen a través del cristal, mas su radio de acción era reducido. Por un momento el Kender consideró la posibilidad de retroceder hasta la sala que acababa de dejar y encender una tea, si bien no tardó en comprender que, de despertarse Caramon, quizá no recordaría que era él quien lo había incitado a reconocer el recinto. Me internaré en alguna de esas estancias, tomaré prestada una vela y, de paso, tendré la oportunidad de conocer a otros moradores de la torre, resolvió el Kender. Avanzó por el pasillo, silencioso como los haces lunares que danzaban sobre los muros, hasta llegar a la siguiente puerta. No llamaré, es probable que duerman, razonó, a la vez que posaba la mano en el picaporte. Está cerrada con llave. Entusiasmado frente a la perspectiva de hallar una ocupación, al menos durante unos minutos, extrajo de una bolsa sus herramientas y las levantó hacia la argéntea luz eligiendo el alambre adecuado para forzar la cerradura. Espero que no la hayan atrancado mediante un hechizo, murmuró, sintiendo que un frío repentino entumecía sus huesos. No ignoraba que los magos recurrían en ocasiones a tales ardides. Una costumbre que en su opinión de Kender atentaba contra la ética más elemental. Pero quizás en una torre de la alta hechicería, habitada solo por criaturas arcanas, no juzgarían necesario invocar tales portentos. Cualquiera podría echarla abajo con otro encantamiento, argumentó al objeto de tranquilizarse. Como era de prever, el cerrojo no opuso resistencia a sus hábiles dedos. Con el corazón palpitante, el Kender empujó el quicio de la puerta y espió el interior de la sala que se desvelaba a sus ojos. La única luz que la alumbraba era una débil fogata a punto de extinguirse, así que aguzó el oído para percibir cualquier sonido procedente del lecho, envuelto en penumbra. No llegaron hasta él ronquidos ni inhalaciones, y se decidió a entrar. En efecto, la cama estaba vacía. No les importará que me lleve una vela si no han de utilizarla, se convenció a sí mismo. Cuando detectó una con su aguda vista, encendió el pabilo aplicándolo a un carbón incandescente y, raudo pero meticuloso, se entregó al placer de examinar las pertenencias del ocupante de la alcoba. No tardó en comprender que, quienquiera que éste fuese, no se distinguía por su pulcritud. 2 horas después, y con varias habitaciones en su haber, Tasleof regresó cansino a la suya. Abultados sus saquillos a causa de los fascinantes artículos que habían ido engrosándolos. Por
descontado, abrigaba la firme intención de restituir todo a sus dueños a la mañana siguiente. Había recogido la mayoría de los objetos en las mesas, donde yacían esparcidos sin orden ni concierto, incluso halló algunos abandonados en el suelo. También había rescatado atractivas bagatelas de los bolsillos de túnicas que seguramente debían lavarse, en cuyo caso se habrían extraviado y no serían útiles a nadie. Antes de llegar, no obstante, y ya salvado el último tramo de pasillo, se detuvo sobresaltado al ver un torrente de luz en la rendija de su puerta. «Caramón», exclamó, si bien, lejos de precipitarse, su cerebro se pobló de inmediato de centenares de excusas plausibles para justificar la larga ronda. Quizás el guerrero aún no lo había echado de menos, sumergido en los efluvios del alcohol. Sea como fuere, el kender avanzó de puntillas hasta la hoja cerrada y escuchó en perfecto silencio. Oyó voces. Reconoció una como la de Bupu, pero la otra. Frunció el ceño pues, aunque le resultaba familiar, no acababa de identificarla. «Te enviaré junto al gran Palp en cuanto me revele su paradero». «¿Cómo voy a cumplir tu deseo si no me ayudas?», protestaba el desconocido, en un tono que denotaba cierta exasperación. Al parecer hacía ya rato que duraban las negociaciones. Tas miró por el ojo de la cerradura y vio a Bupu, salpicadas las greñas de puré de patata, erguida en actitud recelosa frente a una figura ataviada de rojo. Al fin, Tas recordó dónde había oído aquella voz. Pertenecía al mago del cónclave, que había importunado sin descanso a Par-Salian. «Gran Bulb», corrigió indignada la enana Gali. «Su título es Gran Bulb, no Gran Palp. Está en casa. Mándame a casa y yo lo encontraré». «De acuerdo. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde vive el Gran Bulb? ¿Y dónde vive el Gran Bulb?» insistió el hechicero, abandonadas las últimas esperanzas. «En casa», fue la sucinta respuesta de Bupu. «Ya te lo he dicho antes. Tienes orejas debajo de esa capucha. Quizás seas sordo». La diminuta mujer desapareció unos segundos del campo de visión de Tas, al agacharse para revolver en su atillo. Cuando se levantó de nuevo exhibía en su mano un lagarto muerto, con una correa anudada en torno a su cola. «Te curaré», ofreció. «Introduce el rabo en el óvulo y...». «Agradezco tu interés», se apresuró a declarar el mago, «pero puedo asegurarte que no sufro ninguna anomalía. Veamos, ¿cómo se llama tu hogar? ¿Tiene algún nombre?» «El Pozo», con 2 zetas. «Imaginativo, ¿verdad?», comentó ella orgullosa. «Fue idea del gran Bulb. En una ocasión devoró un libro y aprendió mucho. Todavía lo guarda aquí», añadió, señalando su estómago. Tas tuvo que cubrirse los labios con la mano para refrenar una carcajada, mientras advertía que el hechicero experimentaba problemas similares. Temblábanle los hombros bajo la túnica, y no pudo articular palabra hasta unos momentos después. Cuando lo hizo, su voz parecía quebrada. «¿Cómo denominan los humanos a tu pozo?» «De un modo muy feo. Se diría que escupen, escro». «Escro», repitió el sabio, desconcertado pero sin desistir de su propósito. De pronto, chasqueó los dedos y se le iluminó el rostro. «Ya lo tengo», exclamó. El kender pronunció ese nombre en la asamblea. «Sin duda te refieres a Saktsaro». «Te lo he dicho hace un minuto», gruñó Bupu. «¿De verdad no quieres probar mi remedio contra la sordera? Insertas la cola». Emitiendo un suspiro de alivio, el mago extendió la mano sobre la cabeza de la enana y comenzó a entonar un extraño cántico. Entre una y otra estrofa, derramaba sobre la pequeña Gali un polvillo que la hacía estornudar violentamente. «Ahora volveré a casa», indagó Bupu, olvidadas sus suspicacias. El hechicero no contestó, no podía interrumpir su fórmula. «No es nada simpático», rezongó ella para sus adentros, molesta por la picazón que la agitaba cada vez que una nueva capa de polvo se depositaba sobre su cuerpo. «Ninguno de estos seres puede compararse a mi hombre cautivador. Él no se burlaba de mí, me llamaba pequeña». La substancia harinosa que envolvía a la enana Gali empezó a refulgir con una luz amarilla. Tas contempló sin resuello cómo los resplandes ganaban intensidad y se tornaban anaranjados, verde, mar, azules y... «Bupu», susurró el kender.
Su compañera había desaparecido. Y yo seré el próximo, comprendió aterrorizado. En efecto, el renqueante individuo echó a andar hacia el lecho donde Taz, en una estratagema digna de su astucia, había confeccionado una tosca réplica de sí mismo para que Caramon no se preocupara en el caso de despertar. Taz Leof Buenerfold, lo llamó con quedo acento el mago de túnica roja. Este se hallaba ahora en un rincón de la alcoba y el Kender había dejado de divisarle. El hombrecillo estaba paralizado, aguardando que el sabio descubriera el engaño. No le asustaba. La idea de ser atrapado, no sería la primera vez que escapara de un atolladero gracias a su locuacidad, pero le causaba un espanto indecible que lo mandaran a su recóndito país. Por mucho que se lo propusieran, no catapultarían a Caramon al pasado sin él. Mi amigo me necesita. Se revolvió en una muda agonía. Ellos no saben que atraviesa momentos difíciles, no se han preguntado qué ocurriría si yo no estuviera a su lado para arrancarle de las tabernas. Taz Leof, persistió el hechicero al no recibir respuesta. Debía hallarse junto a la cama. Hundió el Kender la mano en uno de sus saquillos y, sacando un puñado de quincalla, esperó. Contra toda esperanza encontrar algo útil. Abrió la palma, la alzó hacia la llama de su vela y columbró bajo su tenue luz un anillo, un grano de uva y una pelota de cera. Era obvio que estos últimos objetos no le interesaban, de modo que se desprendió de ellos. Caramon oyó que el mago interpelaba al guerrero con tono severo. El hombretón rezongó y gimió. No era difícil adivinar que su oponente lo estaba zarandeando. Caramon, despierta. ¿Dónde está el Kender? Taz trató de ignorar la escena que se desarrollaba en la cámara para concentrarse en examinarla. Sortija. Probablemente era mágica, quizás sí recordaba de qué dormitorio la había sustraído. Era el tercero o el cuarto de la izquierda. Poco importaba, lo que tenía que hacer era conjurar sus virtudes. Y, por regla general, eso se lograba con solo ceñirla al dedo adecuado. El Kender era un experto en estas cuestiones ya que, en el curso de una aventura, se había probado una accidentalmente y había sido transportado al palacio de un perverso brujo. Tal recuerdo lo detuvo, no sabía cuál sería el resultado si volvía a intentarlo. Existía la posibilidad de que en su cerco se ocultara alguna clave reveladora. Sin pensarlo dos veces comenzó a voltearla entre sus dedos, tan precipitadamente que a punto estuvo de caérsele al suelo. Por fortuna no era tarea liviana despertar a Caramon. Era una joya sencilla, tallada en marfil y con 2 piedras rosáceas. En el interior aparecían unas runas de imposible lectura, que evocaron en la memoria del Kender aquellos anteojos de la visión que un día perdiera en Neraka. Sintió una gran congoja al pensar en ellos, e indignación al imaginar que acaso en la actualidad los lucía sobre sus ojos un abyecto draconiano. ¿Qué pasa?, balbuceó el amodorrado guerrero. Indiqué a Taz que no se moviera. Que había espectros. Maldita sea. Renegó el sabio con el rostro tan encendido como el atavío. Se dirigía hacia la puerta. Escúchame, Fisban, te lo suplico, murmuró el Kender. Si te acuerdas de mí, cosa que pongo en duda, ven en mi auxilio. Yo era aquel individuo de pequeña estatura que siempre recuperaba tu sombrero, estoy seguro de que ese detalle te permitirá identificarme. No dejes que manden a Caramon a ese viaje en solitario. Puedes convertir esta alhaye en un anillo de invisibilidad. O de algo que les impida apresarme. Entornando los párpados para no presenciar los horrores que quizá había invocado, Taz Leof deslizó la sortija por su pulgar. A decir verdad, en el último momento abrió los ojos pues no quería perderse el espléndido espectáculo del mal. No se produjo ningún fenómeno, las pisadas desiguales del hechicero se aproximaban, implacables, a la cerrada puerta. Sin embargo, cuando la desilusión se cernía sobre el hombrecillo se obró un repentino cambio en su entorno. El pasillo estaba creciendo a ritmo vertiginoso. Un potente silbido, semejante al del huracán, resonó en sus tímpanos, mientras los muros se lanzaban hacia las alturas y catapultaban el techo hacia el espacio. Boquiabierto, Taz contempló cómo se agrandaba la hoja de recia madera que lo separaba de su perseguidor hasta asumir un tamaño descomunal. ¿Qué he hecho?, se reprendió alarmado. He magnificado toda la torre. A lo mejor sus moradores no lo perciben o,
Si lo hacen, no le dan importancia. La inmensa puerta se abrió, provocando una ráfaga de viento que casi arrastró el desvalido Kender. Frente a él se erguía una gigantesca figura vestida de rojo. ¡Un coloso!, exclamó Taz. No solo las dimensiones del edificio han aumentado, también la estatura de sus habitantes. Eso sí lo advertirán, al menos la primera vez que intenten calzarse. Y montarán en cólera. La situación es tan grave como si yo, de pronto, midiera 2 metros y no me cupiera la ropa. No obstante, y pese a sus fundados temores, el Kender observó perplejo que el mago no daba muestras de sentirse disgustado por tan repentino estirón. Se limitó a espiar el pasillo en ambos sentidos, vociferando: Das Leof Buenerfold. Incluso bajó los ojos hacia el lugar donde él se encontraba, sin verlo. Gracias, Fisban, dijo el Kender emocionado, aunque procuró no levantar la voz. Se percató en el acto de que había pronunciado aquellas palabras en un tono chillón, diferente del habitual, y probó a invocar de nuevo el nombre de Fisban, no sin antes aclararse la garganta. El resultado fue idéntico. No tuvo tiempo de reflexionar, pues el gigante fijó la vista en el suelo, en la llenture de las piedras donde él se erguía, y comentó: ¿De qué alcoba has escapado, pequeño amigo? Inmóvil, sobrecogido, Tasleov contempló cómo aquel enorme ser se agachaba en su dirección, con la manaza abierta. Los dedos se aproximaban para atraparlo, pero estaba tan asustado que no acertó a decir ni hacer nada, sino que esperó que lo estrujara en su palma. Cuando eso sucediera, todo habría terminado. El hechicero lo enviaría a casa sin tardanza, a menos que le infligiera un castigo peor por agrandar su torre en contra, probablemente, de sus deseos. La mano se mantuvo unos segundos suspendida sobre su cuerpo y lo sujetó por la cola. La cola. Yo no tengo cola. Sin embargo, por algún sitio debe haberme agarrado, pensó él. Hombrecillo en un mar de confusiones, mientras la mano le alzaba en el aire. Logró girar la cabeza en su difícil equilibrio y descubrió que, en efecto, le había crecido un largo apéndice. Y no solo eso, también nacían de su vientre 4 patas rosadas que cubrían una pelambre blanca en vez de sus alegres calzones azules. Respóndeme enseguida, le urgió una voz imperiosa que estuvo a punto de dejarlo sordo. ¿Quién te ha convertido en su familiar, diminuto roedor? Libro primero. Capítulo 16. Viaje al pasado. Familiar. Tasleov daba vueltas en su mente a este apelativo, que recordaba haber oído mencionar a Raistlin en alguna de sus conversaciones de otros tiempos. Las explicaciones del hechicero, poco a poco, fueron tomando cuerpo en su memoria. Algunos magos utilizan animales para determinados fines, le había contado. Estas criaturas, o familiares, que es su denominación común, actúan como extensiones de los sentidos de su señor. Pueden introducirse en lugares a los que él no tiene acceso, ver lo que a él le está vedado y escuchar conciliábulos sin haber sido invitados. A Taz se le antojó entonces una idea brillante, si bien Raistlin no parecía muy entusiasmado. Porque, según él, era un síntoma de debilidad depender de otro ser vivo en cuestiones de suma importancia. ¿Vas a contestar o no? Se impacientó el mago de túnica roja, a la vez que balanceaba en las alturas al supuesto roedor. La sangre se agolpó en las sienes del Kender, causándole un mareo que, dada la situación, no era el peor de sus males. Le dolían las articulaciones de su tirante cola y, además, era indigno permanecer en tal postura. En un primer momento se le ocurrió pensar que era una suerte no tener a Flint como testigo de su ridícula desdicha. Supongo, se dijo tras una rápida reflexión, que los familiares poseen el don del habla. Espero que se expresarán en lengua común y no mediante los extraños sonidos que emiten, por ejemplo, las ratas. Verás, yo pertenezco a... Se aventuró en voz alta mientras rebuscaba en su cerebro un nombre apropiado para un mago. A Ficus, declaró al fin, recordando, de pronto, que así se llamaba un estudiante compañero de Raistlin. Debería haberlo imaginado, gruñó el mago con el ceño fruncido. ¿Ha salido para cumplir algún encargo de tu señor, o te dedicaba simplemente a deambular? Comprobó Taz, aliviado, que el sabio soltaba su cola y lo depositaba en la palma de su mano, sin dejar por ello de sujetarlo con firmeza. Posó el Kender ratón sus temblorosas garras en el pulgar de
Su oponente y sus ojos, ahora saltones y tan encarnados como la túnica de su aprehensor, intercambiaron una intensa mirada con aquellos otros oscuros y fríos. ¿Qué voy a responderle?, vaciló Taz. Ninguna de las alternativas que discurrió le parecía convincente. Es mi noche libre, anunció en un tono agudo que pretendía aparentar indignación. Temo que has vivido demasiado tiempo en compañía de ese holgazán de Ficus, repuso el mago disgustado. Mañana sostendré una larga charla con ese joven. Y en cuanto a ti, no empieces a contorsionarte, te lo ruego. Por lo visto has olvidado que la familiar de Sudora suele salir a estas horas para recorrer los pasillos, a la caza de presas suculentas. Podrías haberte convertido en el poste de Meregold, y no creo que eso constituya una grata experiencia. Ven conmigo, cuando haya concluido la tarea de hoy te restituiré a tu amo. Tasleov, que se disponía a hundir sus afilados colmillos en el pulgar del sabio, cambió repentinamente de idea. Concluir la tarea de hoy, repitió para sus adentros. Seguro que está relacionada con el viaje de Caramon, y de esta guisa no me resultará difícil escabullirme y partir junto a él. Inclinó la cabeza en una actitud que debía denotar docilidad ratonil y que sin duda satisfizo al gigante, pues sonrió con aire preocupado y empezó a hurgar en sus bolsillos como si buscara algo. ¿Qué ocurre, Justarius?, inquirió Caramon, que se había levantado y asomaba ahora la testa por el dintel a fin de, aturdido y somnoliento, escudriñar el pasadizo. ¿Has encontrado ya a Taz Alkender? No. El hechicero sonrió de nuevo, esta vez visiblemente contrariado. Quizá tarde un buen rato en descubrir su paradero, los de su raza siempre saben dónde ocultarse. No lo lastimarás, ¿verdad?, preguntó el guerrero anhelante, tanto que Taz sintió pena por él y pensó en el modo de tranquilizarle. Por supuesto que no, le aseguró Justarius, sin cejar en su búsqueda. Aunque, rectificó, quizás sin quererlo se dañe él mismo. Hay objetos en la torre con los que no es aconsejable jugar. Concentrémonos en ti, ¿estás preparado? No me iré hasta que haya aparecido mi amigo sano y salvo, se empecinó Caramon. No tienes opción, le regañó el mago, y Taz percibió en su voz una creciente frialdad. Tu hermano saldrá al alba, la única manera de ayudarle es que inicies tu viaje en el mismo momento. Parsalian tarda varias horas en memorizar y formular este complejo hechizo, así que, debemos apresurarnos. Lo cierto es que he perdido unos minutos preciosos buscando al Alkender. Vamos, no puedo permitirme más demoras. Espera, suplicó el fornido humano con un gesto teatral. Mi ropa, mis pertrechos. No te inquietes por ellos, lo atajó Justarius. Había hallado al fin el artículo que guardaba en su bolsillo, una bolsa plateada. No puede ser enviado al pasado con armas ni ingenios del presente, le explicó, pero una parte del encantamiento consiste en proporcionarte vestimenta adecuada para el periodo al que te desplazas. ¿Significa eso que tendré que prescindir de mi atuendo habitual y que no portaré espada? El guerrero contempló, anonadado, su cuerpo. Vais a lanzar a este hombre a un tiempo remoto en solitario. Sobrevivirá 5 minutos, quizá menos. Por todos los dioses, no lo permitiré, se reveló el Kender sin poder manifestarlo. La tempestad que rugía en su mente sufrió un brusco revés cuando fue arrojado al interior de la bolsa. Todo se tornó negro a su alrededor mientras se precipitaba, dando volteretas, hasta caer boca arriba, una posición que en su nueva identidad se le antojó vulnerable. Luchó frenéticamente para enderezarse y, tras hacer denodados esfuerzos en los que arañó con sus garras los resbaladizos lados de la bolsa, consiguió su propósito. Al verse de nuevo de pie se disipó su momentánea angustia. Así que eso es lo que siente uno cuando le domina el pánico. Me alegro de que los de mi raza no conozcan esta emoción. Y ahora, ¿qué haré?, reflexionó meditabundo. Instándose a calmarse, a normalizar el vertiginoso pálpito de su corazón, Tasleov se agazapó en la base del argénteo calabozo y trató de planificar sus próximos movimientos. En su forcejeo, había perdido la noción de los sucesos que se desarrollaban en el exterior, mas una breve escucha le ayudó a situarse de nuevo. Se oían los ecos producidos por 2 pares de pies al avanzar por un pasillo de piedra, las rotundas zancadas de Caramon y el susurrante andar del mago. Experimentó
Asimismo un suave balanceo, acompañado por el crujir de dos paños al entrechocarse, y comprendió que su aprehensor había suspendido el plateado saquillo de su cinto. ¿Qué tengo que hacer cuando llegue al final del viaje? ¿Cómo volveré después? La voz que interrogaba a su interlocutor era la de Caramón, amortiguada por la tela pero bastante clara. Se te explicará todo en su momento, fue la respuesta, que al Kender le pareció cargada de paciencia. Abrigas alguna duda, te asaltan pensamientos que no osas confesar. Debes ser sincero. Con nosotros. No. La negativa del guerrero sonó contundente, más firme que nunca. No abrigo dudas ni temores, si te refieres a eso. Iré, conduciré a la sacerdotisa Crisania a la presencia de quienes puedan curarla, ya que, aunque vuestro anciano dignatario asevere lo contrario, yo soy el único culpable de su estado cataléptico y, en cuanto me haya asegurado de que recibe la ayuda que necesita, me ocuparé en vuestro nombre de Fistandantilus. Tintineó en los oídos de Taz un quedo susurro procedente de Justarius, que el guerrero no percibió. El corpulento humano describió en gráficas imágenes lo que haría con Fistandantilus cuando lo encontrase, ajeno a aquel siseo inarticulado que al Kender le heló la sangre en las venas. Del mismo modo que quedara paralizado al detectar, durante el cónclave, la triste mirada dirigida por Parsalian a su amigo. Olvidando dónde estaba, el Kender ratón emitió un alarido desgarrado. Silencio, lo conminó el hechicero, a la vez que daba unas abstraídas palmadas en la bolsa. Serénate, dentro de poco estarás en tu jaula comiendo maíz. ¿Cómo? Preguntó Caramón, y Taz visualizó al instante su expresión de sorpresa. Sin embargo, el Kender estaba ensimismado en otras cavilaciones. Rechinaron sus dientes al conjurar el término, jaula, en su cerebro una terrible escena, sucedida por una idea no menos espantosa, y si no lograba recuperar su aspecto normal. No hablaba contigo, sino con Mirsuto amigo del saquillo, aclaró Justarius al sobresaltado. Guerrero. Se está poniendo tan nervioso que, de no ser porque el tiempo apremia, lo devolvería a su hogar de inmediato. Pero me precipito, añadió al inmovilizarse el pequeño prisionero, creo que se ha tranquilizado. Disculpa la interrupción, ¿qué decías? Taz dejó de escucharlos. Muy alicaído, se aferró a la pared de la bolsa para suavizar los bandazos que daba al rebotar contra el renqueante muslo de su portador. No hay que desesperar. Se animó a sí mismo, lo más probable es que el hechizo se deshaga en cuanto me desprenda del anillo. Se acarició la diminuta garra que el aro, tras reducirse al tamaño adecuado, cercaba en un perfecto ajuste, y recordó que la última sortija mágica que exhibiera habíase negado a abandonar su dedo, y si ahora sucedía lo mismo. Y si estaba condenado a vivir para siempre bajo aquella pelambre blanca sostenida por 4 patas rosadas, pensó desazonado. Tal era la obsesión que lo atenazaba que casi cedió al impulso de arrancársela al jaye, ansioso de ver si se invertía el encantamiento. Por fortuna se contuvo a tiempo. ¿Qué pasaría si estallaba la bolsa? Surgía de ella transformado en Kender y aterrizaba a los pies del hechicero que con tanto ahínco lo buscaba. No, al menos de este modo lo llevaban a la misma estancia que a Caramón y podría acompañarlo donde quiera que fuese. Si más tarde, ya libre, no se operaba la deseada metamorfosis, seguiría siendo un ratón el resto de sus días. Había desgracias peores. ¿Cómo saldré del saquillo?, se preguntaba. Le dio un vuelco el corazón, no había recapacitado sobre este problema. No le costaría ningún esfuerzo liberarse en el caso de recuperar su identidad, solo que en ese caso lo atraparían y lo mandarían a su tierra natal. Por otra parte, si optaba por no ensayar ninguna transformación y conformarse con ser un roedor, acabaría comiendo maíz en compañía de Ficus. Gimió el Kender. Ratón y ocultó el hocico entre sus garras, mientras se repetía que este era el mayor atolladero de toda su vida, incluida aquella ocasión en que, cuando huyó con su mamut lanudo, 2 peligrosos brujos se lanzaron a su casa y captura. Y para colmo de desventuras, su mareo iba en aumento, el ondulante movimiento del saquillo, el encierro, el viciado olor, los saltos inesperados, habían puesto la náusea en la boca de su estómago. Mi error estriba en haber recurrido a Fisban. Quizás sea paladine, pero algún recoveco mortal de su ser le inclina a disfrutar provocando farsas jocosas, reflexionaba el consternado Taz.
El hecho de evocar al caótico mago y constatar cuánto lo echaba de menos no le ayudaba a sentirse mejor, así que descartó tales elucubraciones y trató una vez más de concentrarse en la observación de su entorno, por si le sugería una posible escapatoria. Escudriñó la sedosa penumbra que lo envolvía y, de pronto, se hizo la luz. «Eres un estúpido», se insultó en la cumbre de la excitación. En toda mi vida no había conocido a un kender con cerebro de mosquito, a un botarate de semejante envergadura, como diría Flint. Y tendría razón. Lo único que hay que cambiar es el término kender por ratón, ya que he dejado de pertenecer a mi antigua tribu. Soy un pequeño roedor, y eso me da una ventaja, porque ahora tengo afilados colmillos. Al instante, Tasleov realizó un primer experimento. Quiso morder la pared más próxima de la bolsa, pero, al escabullírsele la resbaladiza seda que la componía, el desaliento volvió a adueñarse de él, pero no cedió al pesimismo. «Prueba suerte con la costura, necio», se urgió severo y, en un santiamén, hundió los incisivos en el hilo que mantenía unidas las dos partes de tela. Sus cortantes armas rasgaron las hebras y, tras deshacer por idéntico procedimiento varias puntadas, un mar rojizo se reveló a sus ojos, la túnica del mago. Acarició su faz una ráfaga de aire fresco, ignoraba que había guardado antes su celador en el saquillo, pero el pobre kender roedor estaba al borde de la asfixia, y se sintió tan reconfortado que se aplicó a su tarea con renovada energía. No tardó en interrumpirse, al reflexionar que si ensanchaba más la hendidura se precipitaría por ella. No estaba preparado para dejarse caer, todavía no, debía aguardar hasta que llegasen al lugar donde se dirigían. No podía estar muy lejos, ya que llevaban largo rato subiendo sinuosos tramos de escalera y oía los jadeos de Caramon, poco acostumbrado en la actualidad a ejercitar sus músculos, percibiendo incluso ciertas irregularidades en el resuello de su arcano guía. «¿Por qué no me transportas por la magia al laboratorio?», sugirió el guerrero, totalmente derrengado tras la escalada. «Ni hablar», se opuso el hechicero con vehemencia. No obstante, suavizó su tono al agregar: «Desde aquí presiento las vibraciones, las chispas que el inmenso poder de Par-Salian propaga en el aire al preparar su encantamiento. No permitiré que uno de mis nimios hechizos perturbe las fuerzas que se han desatado esta noche». Tas se estremeció bajo su blanco pelaje y supuso que Caramon había experimentado idéntica reacción, pues oyó cómo se aclaraba nervioso la garganta y proseguía el ascenso en absoluto mutismo. Transcurridos unos minutos, se detuvieron. «¿Hemos alcanzado nuestro objetivo?», preguntó el hombretón, tratando de aparentar una calma que no tenía. «Sí», contestó Justarius en un susurro que obligó al kender a aguzar sus finos sentidos para captar sus palabras. «Te conduciré hasta la cúspide de la escalera, de la que no separan escasos peldaños, y una vez frente a la puerta que la corona la abriré con sigilo y te franquearé el acceso. No despegues los labios. No digas nada susceptible de romper la concentración del gran maestro. Recuerda que ha pasado varios días ultimando solo los preliminares». Entonces sabía de antemano que esta noche formularía. Intentó interrogar Caramon a su interlocutor. Intuía, con cierto retraso, que no era sino una pieza en manos de seres superiores. «Silencio», lo atajó el mago de encarnado atuendo, impregnada su voz de ira. Por supuesto. Era consciente de que existía esa posibilidad y tenía que prepararse por si acaso. Fue un acierto tomar tal precaución, ya que ignorábamos la premura con que pretende actuar tu hermano. Exhaló un hondo suspiro y, ya más sereno, añadió: «Y ahora, te lo repito, cuando salvemos los últimos escalones debes sellar tu boca. ¿Has comprendido?». «Sí». El fornido humano parecía haber perdido su capacidad de réplica. «Haz exactamente lo que te ordene Par-Salian. No preguntes, limítate a obedecer. Serás capaz de controlar tus impulsos». «Sí», accedió Caramon, más subyugado a cada segundo. Tas incluso detectó un ligero temblor en tan breve respuesta. «Está asustado», comprendió el kender. «Pobre amigo mío, ¿por qué le someten a tan dura prueba?». «No acabo de entenderlo, estoy seguro de que existen motivos inconfesables que escapan a nuestra percepción. Sea como fuere, me expondré si es necesario a la cólera de Par-Salian, pero no dejaré solo a Caramon.
de algún modo me reuniré con él, no he de privarle de mi ayuda. Además, será maravilloso viajar en el tiempo. De acuerdo, concluyó vacilante Justarius, y Tas reparó en la tensión que lo agarrotaba. Nos despediremos en este punto, guerrero. Espero que los dioses te acompañen, porque vas a embarcarte en una empresa azarosa, para todos nosotros. No puedes ni siquiera imaginar las consecuencias del fracaso. Pronunció esta última frase tan quedamente que tan solo la oyó él. Kender, y su inquietud fue en aumento. Desearía poder afirmar que tu hermano merece el intento. Lo merece, repuso el hombretón con convencimiento, ya lo verás. Ruego a Gillian que no te equivoques. ¿Estás preparado? Sí. Resonó en los tímpanos del Kender un murmullo de tela, y supuso que el hechicero meneaba la cabeza bajo su capucha. Acto seguido reanudaron la marcha, subiendo despacio los empinados peldaños mientras Tas se asomaba por la abertura del saquillo y estudiaba el avance. No tendría sino unos instantes para actuar. Alcanzaron la cima, la ancha piedra que marcaba el rellano apareció en el limitado campo de mira del falso roedor. Este es el momento, decidió, tragando saliva. Percibió un nuevo movimiento en el cuerpo del mago, sucedido por el crujir de una puerta, y se apresuró a limar los últimos hilos que afianzaban la costura. Caramon traspasó el umbral, la hoja inició su lento recorrido. Para ajustarse, soltóse la última puntada que impedía la caída de Tas y este se lanzó al aire, no sin preguntarse si los ratones aterrizaban siempre de pie como los gatos, ya que en una ocasión había arrojado a un felino desde el tejado de su casa para cerciorarse de que así era, con resultado satisfactorio. En cuanto se tropezó con el frío suelo emprendió una rápida carrera, tras advertir que la puerta estaba cerrada y que el sabio de túnica roja comenzaba a alejarse. No se detuvo para estudiar el terreno. Atravesó el tramo que lo separaba de la estancia a toda la velocidad de que fue capaz y, encogiendo su pequeño cuerpo, logró filtrarse por la angosta rendija inferior de la entrada. Ya dentro del laboratorio, se zambulló bajo una librería adosada al muro e hizo un alto al objeto de tomar aliento. ¿Qué ocurriría si Justarius descubría su fuga? Vendría en su busca. Olvida tan absurdos temores, se reconvino, disgustado consigo mismo. Ignora dónde caí. En cualquier caso, no osaría adentrarse en la sala y arruinar el hechizo. El bombeo de su corazón volvió poco a poco a la normalidad, de tal modo que sus vías auditivas se abrieron, de nuevo, a otros ruidos que no fueran sus intensas palpitaciones. Pocos fueron los ecos que llegaron a sus tímpanos, unos imprecisos hiseos, como si alguien ensayara su monólogo para una representación callejera, y los esfuerzos que realizaba Caramon a fin de amortiguar los jadeos de la escalada, fiel a su promesa de no perturbar al gran maestro. Pero eso era todo, si se exceptúa el rechinar de las botas del guerrero al levantar los pies a intervalos, preso de un gran desasosiego. Tengo que ver, razonó Tas, si quiero enterarme de lo que sucede. Al deslizarse bajo la librería el Kender empezó a integrarse de verdad en el universo único, diminuto del que había pasado a formar parte. Era un mundo de migas, de ovillos de hilo y de polvo, de pinzas y ceniza, de pétalos de rosas secos y hojas de té mojadas, un mundo en el que lo insignificante adquiría inusitadas proporciones. El mobiliario se alzaba sobre él como los árboles en un bosque, sirviendo, al igual que estos, para proporcionar cobijo. La llama de una vela era el sol. Caramon un gigante monstruoso. El Kender ratón rodeó los descomunales pies de su amigo. Mientras lo hacía vislumbró por él rabillo del ojo señales de movimiento y, al volver la cabeza, atisbó otro miembro más pequeño que, calzado con una sandalia, sobresalía bajo unas vestiduras de color blanco. Reconoció de inmediato a Parsalian, así que, raudo como una centella, escapó en dirección al rincón opuesto de la estancia. Por fortuna, tan solo lo alumbraban unas oscilantes candelas. Se detuvo como pudo, patinando sobre la lisa superficie de roca. En el pasado tuvo oportunidad de visitar el laboratorio del mago, cuando se ciñó al dedo aquel malhadado anillo mágico que lo catapultó en el espacio, mas, pese al tiempo transcurrido, permanecían impresos en su memoria los portentos que le fuera dado contemplar. Echó de nuevo a andar mientras cavilaba sobre el esotérico contenido de la sala, si bien su ensimismamiento no le impidió hacer una prudente pausa antes de penetrar en un círculo dibujado en el suelo.
En el centro de esta circunferencia que, trazada con polvillo de plata, refulgía a la luz de las velas, yacía la sacerdotisa Crisania. Sus pupilas vidriosas se perdían en la nada, fijas e invidentes, y su rostro estaba tan lívido como el lienzo que la arropaba. No existía la menor duda de que era aquí donde había de obrarse el encantamiento. Con la pelambre erizada sobre su cerviz, Tasleov reculó a trompicones y se agazapó debajo de un bacín invertido, desde donde podría escudriñar la escena sin ser visto. En el exterior del círculo se erguía Par-Salian, resplandeciente su alba vestimenta en la feérica luz del objeto que sostenía en la mano. Era este un cetro con joyas incrustadas que despedía vivos destellos al darle vueltas su portador, de aspecto similar al que ostentara un rey de Nordmaaren. Presencia del Kender. Sin embargo, el que ahora admiraba se le antojó más fascinador, quizás a causa de la manera singular en que estaban ensambladas sus facetas. Algunas de sus partes se movían, mientras que otras, el desconcertado Tas no acertaba a representárselo de otra manera, giraban sin desplazarse. El gran maestro manipulaba hábilmente este ingenio, doblándolo sobre sí mismo para luego retorcerlo hasta reducirlo al tamaño de un huevo. Sin cesar de farfullar extraños versos, el archimago introdujo tan deslumbrador artículo en un bolsillo de su túnica. De pronto, y pese a que su oculto espectador no le vio dar ningún paso, Par-Salian se situó en el interior del cerco, próximo a la figura inerte de Crisania. Se inclinó hacia la sacerdotisa, depositó algo que escapó a la observación del Kender en los pliegues de su atuendo y acometió un cántico en el lenguaje de la magia, a la vez que esbozaba con sus nudosas manos círculos en el aire. Lanzando una mirada a Caramon, Tas comprobó que el guerrero permanecía al lado del cerco con una extraña expresión en el rostro. Su actitud era la de un ser ajeno a las artes arcanas pero que, al mismo tiempo, no se siente incómodo frente a sus procedimientos. Es natural, ha crecido entre hechizos. Quizás imagina que se halla de nuevo junto a su hermano, pensó. Par-Salian enderezó la espalda, y el Kender sufrió un gran sobresalto al advertir el cambio que se había operado en él. Su rostro había envejecido más aún, tiñéndose de una palidez cenicienta, y su cuerpo se bamboleaba en su erecta postura. Hizo señal de acercarse a Caramon y este obedeció, sí. Bien cuidó de no pisar el polvillo plateado al penetrar en la zona sagrada. Sumido en un trance, el hombretón avanzó unos pasos para detenerse al lado de la exánime Crisania. Par-Salian extrajo entonces el cetro de su bolsillo y se lo tendió al humano, quien posó la mano sobre él de tal suerte que, durante unos segundos, ambos lo sostuvieron. Caramon movió los labios. Mas ningún sonido brotó de su garganta, como si se estuviera preparando mediante el aprendizaje de una información comunicada mágicamente. Cuando volvió a sellarse la boca del guerrero el maestro levantó ambas palmas y, al hacerlo, se izó del suelo y flotó hasta el exterior del círculo a fin de refugiarse en la oscuridad del laboratorio. Tas dejó de verlo, pero podía oír. El cántico que antes iniciara subió de volumen hasta que, de forma súbita, un muro de plata surgió del círculo trazado en la piedra. Tan brillante era que los ratoniles ojos del Kender comenzaron a arder, si bien no logró desviar la mirada, ni tampoco fue capaz de bloquear sus tímpanos al agudo griterío que se había generado en la sala. En efecto, se había unido a la estridente tonada del hechicero un coro de voces que parecían nacer en profundidades abismales y reflejarse sobre la roca, en respuesta a las estrofas de su adalid. Más que en la barabunda, los sentidos del Kender estaban absortos en la centelleante cortina de poder. Al otro lado Caramon, inmóvil junto a Crisania, sujetaba todavía el extraño ingenio. Tas ahogó una exclamación, que más se asemejaba a un suspiro, al examinar el laboratorio que, aunque visible a través del argénteo muro, parecía parpadear como si luchara por su propia existencia. En los intervalos de negrura que se alternaban con las intermitencias luminosas se perfilaban imágenes de bosques, ciudades, lagos y océanos, todos ellos sucediéndose en nebulosas secuencias que iban y venían, pobladas de criaturas cuyos contornos eran de inmediato reemplazados por otros. El cuerpo del fornido guerrero empezó a vibrar al ritmo de las alucinantes visiones, siempre en el interior de la columna de luz. Crisania, por su parte, aparecía y se desvanecía con idéntica regularidad. Las lágrimas inundaron el hocico del transformado hombrecillo, prendiéndose de sus bigotes.
Caramon va a emprender la más fabulosa aventura de todos los tiempos y me deja aquí, solo, se lamentaba. Durante unos inciertos segundos Tasleov libró una cruenta batalla contra sí mismo. La lógica, la razón argumentaban en su mente, como lo habría hecho Tanis, que sería un estúpido si se interfería en tan inexplicables prodigios porque, en ese caso, no tardaría en arruinar los proyectos de su amigo. Oía esta voz, sí, pero los cánticos del mago y de las piedras la fueron difuminando hasta acallarla por completo. Parsalian nunca oyó el chillido del pequeño roedor. Tan abstraído estaba en los pormenores del hechizo que tan solo vislumbró, de soslayo, un leve movimiento. Era ya demasiado tarde cuando vio salir al ratón de su escondrijo y correr en pos del plateado muro de luz. Aterrorizado, cesó en su canto y las voces de la piedra, ahora huecas, murieron junto a la suya. En el silencio reinante, distinguió unas palabras articuladas, asombrosas por el tono en que eran pronunciadas: no me abandones, Caramon, sin mi ayuda no sabrás salvar los peligros que te aguardan. El roedor atravesó el polvillo de plata, dejando tras de sí un rastro refulgente, e irrumpió en el círculo de luz. Parsalian percibió un tenue tintineo producido, al parecer, por una sortija que rodaba en el pétreo suelo, y un instante más tarde se materializó, tras la cortina que él mismo conjurara, una tercera figura, arrancándole un alarido desgarrador. Se desvanecieron acto seguido los vibrantes contornos y los cegadores haces fueron absorbidos en un postrer torbellino, que sumió el laboratorio en tinieblas. Débil, exhausto, el anciano maestro se derrumbó sobre el suelo. Su último pensamiento, antes de abandonarse a su desmayo, fue espantoso. Había enviado un Kender al pasado.